psicosocial con más de 7 años de experiencia en acompañamiento a personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Actualmente su labor como defensora de derechos humanos se enfoca en acciones para protección de personas, periodistas y medios de comunicación quienes están en riesgo o sufren violencia por el ejercicio de su labor informativa con un enfoque de género, interseccional y de derechos humanos. Dentro de Artículo 19 ha sido parte del equipo coordinador de la red Rompe el Miedo, una plataforma de articulación de medios y colectivos que documenta agresiones a periodistas y emite alertas durante la cobertura en contextos de represión y riesgo, como elecciones o megamaras. Muchas gracias. Luis Fernando Nájar, reportero desde los años 80, iniciador del periódico Noroeste en Los Mochis, el diario en Los Mochis en su primera época, así como el Debate y el semanario Río 12. Fue jefe del proyecto editorial del diario de Los Mochis en su segunda época y periodista del Noticentro. Se inició como reportero urbano, pero pasó a cubrir la nota policiaca, a ser periodista también general, especialmente en temas de corrupción, indagatoria de crímenes y nexos de gobierno con los poderes fácticos. Ha cubierto elecciones federales desde 1988, cuando fue electo Carlos Salinas de Gortari, hasta la más reciente con la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018. A nivel local ha documentado los comicios desde 1987, en los que resultó gobernador Francisco Labastida Ochoa, hasta las elecciones del 2021. Es hijo de Pablo Nájar López, periodista asesinado en Los Mochis en 1986. Actualmente es corresponsal del semanario Río 12 en la zona norte del estado de Sinaloa. Muchas gracias, Luis. Perdón. Lidia Oralia Sarabia es presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio, licenciada en Ciencias de Comunicación por la Universidad de Occidente. Se ha desempeñado en áreas de difusión y comunicación en distintos organismos públicos de Sinaloa, entre ellos el Instituto Federal Electoral. Desde 1999 es directora propietaria de Editorial Versa, que concentra las revistas Somos Jóvenes, Seis Familias, Círculos, Enlace, Guía de Colegios, Guía Universitaria, entre otras. Ha contado con una participación activa en diferentes organizaciones civiles. Entre otros cargos fue socia fundadora de la Asociación Sinaloense de Comunicadoras, secretaria de Comunicación de la Asociación de Profesionistas egresados de la Universidad Autónoma de Occidente desde 2018 a la fecha, miembro del Consejo Sinaloense de Sinaloenses Ejemplares en el Mundo hasta 2016, colaboradora de la Mesa de Análisis del programa TV en línea de Última Hora de 2017 a 2020, así como socia fundadora de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio, de la que actualmente es, decía, presidente. Muchas gracias. Bueno, después de reiterarles la trayectoria de cada uno de nuestros panelistas y nuevamente agradecerles la oportunidad de que estén aquí compartiendo un poco de sus experiencias, les platicaré brevemente la dinámica. Serán 2 rondas de preguntas en la cual ustedes tendrán la oportunidad de responder hasta por 4 minutos. Posteriormente escucharemos algunas preguntas de parte del público y tendrán al finalizar la posibilidad de dar sus conclusiones. Sin más preámbulos, pasamos directamente a las preguntas y desearía comenzar preguntando que desde la experiencia de cada uno de ustedes, cuáles son las expectativas en este escenario electoral de 2024, decíamos ya, el más grande de la historia que se tenga registro, en términos de riesgo de violencia política en general y en particular para los y las periodistas. Cómo este contexto puede también afectar al periodismo y la información que se transmita en los medios de comunicación. Si les parece, comenzaríamos por este lado con Luis y nos iríamos hacia acá. Buen día a todos. Buen día a todos. Desde la experiencia de elecciones locales y federales, anticipamos y prevemos que estas serán elecciones violentas. La violencia vendrá desde la militancia y desde los poderes fácticos que ya se han involucrado en todos los niveles de gobierno, tanto federal, el Estado y municipales. En estos momentos ningún gobierno local puede decir que no tuvo apoyo o respaldo de grupos delictivos en la anterior elección.
Por tanto, el involucramiento de una narcopolítica es evidente. Con este contexto, la elección que se avecina será violenta. Para nosotros, los reporteros, los que cubrimos la calle, los que cubrimos las casillas, la situación es doblemente de riesgo, porque no tendremos ni la protección del Estado como tal, ni la protección de las empresas. Hasta ahorita, ninguna de las empresas que se digan que son los pilares de información ha defendido a sus reporteros agredidos. No la hay. Me ha tocado defenderlos en muchos casos, incluso en comparecencias ministeriales. En la calle también me ha tocado defenderlos por ser uno de los más veteranos que hay en Mochis. La novatez de los periodistas locales actuales los lleva a cometer indiscreciones tanto o riesgos innecesarios al momento de la cobertura o al momento de redactar. Esto es un fallo interno del propio medio por no tener editores que hubieran podido tener algún riesgo previo en la cobertura electoral en este contexto de violencia. Así es que para todos los demás, lo que debería de suceder en este contexto de elecciones es, si las empresas no se pueden poner de acuerdo en garantizar la seguridad de los reporteros que van a andar en la cobertura electoral, deberán hacerlo los propios reporteros, asumir esa parte social de protegernos todos, ser una manada, ser una parvada y andarnos cuidando unos con otros, con la evidente particularidad de que cada quien cubre una nota para un medio distinto. Algunos son diarios, otros son noticieros, otros somos un poco de más dato por la periodicidad de la publicación. Así es que deberemos de encontrar el punto de acuerdo común en la calle para protegernos. Bueno, muchas gracias a Iniciativa Ciudadana y a la Embajada de Noruega por convocarnos el día de hoy. Para mí es muy interesante y realmente muy estimulante participar en esta jornada, diría yo, como de reflexión estratégica sobre o por la protección. Y bueno, pues retomando un poco la idea de que quizás pues vamos a entrarle a la pregunta sobre las expectativas respecto a la elección del año que viene, empezando por el tema de la violencia. Yo añadiría que lamentablemente estamos no nada más, digamos, ante una elección que todo indica que va a ser al menos tan violenta, si no es que más como las anteriores, sino esa violencia para mí tiene una característica bastante ominosa, que se trata de una violencia muy normalizada ya. Creo que durante los últimos años, y no me refiero nada más a los años, digamos, de 2018 para acá, creo que un problema que ha ido creciendo, digamos, de manera silenciosa, pero muy fuerte y muy poderosa, es que de alguna manera, digamos, ante la cantidad y la gravedad de problemas que se van acumulando, de pronto ya hay una suerte como que la vara baja, como que el contexto de exigencia se desinfla y como que todo el sistema, digamos, como de la opinión pública, de alguna manera empieza como a flaquear, como a titubear. Ya son tantas las cosas, ¿no? Digamos, yo lo veo mucho con los amigos de sociedad civil, ¿no? Con los amigos, desde luego, de la prensa, ¿no? Que ya no se dan abasto de pronto en la cantidad de frentes, de flancos que tienen abiertos, ¿no? Y en esa medida de pronto ya, de verdad que es inevitable un poco perder el foco. Y es inevitable un poco que la mirada de pronto ya pues, se nos acostumbra a este nuevo paisaje, ¿no? En el caso particular de las elecciones,
un paisaje, digamos, atravesado por múltiples violencias. Digamos, no voy a hablar ya del tema de género, porque bueno, estuvo pues muy bien cubierto en el panel anterior, pero en este caso sí quisiera referirme a la violencia contra periodistas, a la violencia incluso como contra candidatos, contra defensores, ¿no? Durante, digamos, el último año, los últimos 2-3 años, se ha hablado mucho a nivel federal, ¿no? De una reforma electoral, de reformar al INE, de cambiar la forma en que se elige a los consejeros, de recortarle su presupuesto. En fin, el tema electoral ha estado en la discusión, en la agenda, pero los problemas asociados a las elecciones, no. Es sorprendente de pronto la intensidad de la discusión, el contraste con lo epidérmica que es esa discusión respecto a los problemas que hay a ras de cancha, a nivel de territorio. Todo el tema de la violencia contra candidatos, candidatas, contra partidos políticos, ¿no? La intervención del crimen organizado, el dinero bajo la mesa, no figura en nuestras discusiones sobre que hay que cambiarle al sistema electoral. Y cada que hay un ciclo, digamos, en puerta, se habla, híjole, es que se ve venir violencia. Pues sí, pero de alguna manera eso, o sea, como que no hay oídos que quieran escucharlo, en cierto sentido, ¿no? Y la conversación de pronto está dominada por esos otros temas que tienen una evidente intencionalidad y una evidente racionalidad política, pero que realmente no representan, no tienen como un arraigo profundo en las condiciones del día a día, digamos, a nivel local. Por eso digo que no nada más, mi expectativa al menos, que es una expectativa la verdad pues medio pesimista, no es nada más que vamos hacia una elección violenta donde vamos a ver escenas y noticias, indicadores como los que hemos visto en otros ciclos electorales, sino lo que me temo además que va a ser una violencia quizás más normalizada que nunca, porque no solamente hemos normalizado, digamos, la negligencia gubernamental, o hemos normalizado ya la participación política del crimen organizado, hemos normalizado también de pronto ya la fatiga social, ¿no? Hemos normalizado también, digamos, ya los medios que de plano deciden mejor no cubrirlo, para no meterse en problemas. Hemos normalizado incluso como ya una estrategia electoral de muchos candidatos que es, bueno, pues si no, o sea, hacerlo un poco de bufones, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver ya saben, los videos, las campañas donde hacen como bufonada y media, saben que no pueden ganar, pero tienen que darse a conocer, no quieren meterse en problemas, no quieren pisar callos incorrectos, y entonces tenemos campañas realmente, digamos que son un festival de frivolidades, ¿no? Y todo eso de alguna manera termina configurando un escenario de muchísimas anomalías perfectamente normalizadas. Y quizás en una jornada como esta sería importante preguntarnos sobre cuáles son quizás las condiciones o las oportunidades para tratar de desnormalizar, digamos, toda esa circunstancia y empezar a encontrar maneras eficientes, significativas, ¿no? De tener impacto, de tratar un poco de revertir, ya no digamos revertir las anomalías, de empezar por revertir la normalización de las anomalías, que esas anomalías nos vuelvan a parecer anómalas. Muchas gracias. Noemí, reitero la pregunta, ¿qué podemos esperar de las elecciones del 2024 en términos de violencia y cómo esto puede repercutir en la cobertura periodística como ya lo ha hecho en otros procesos electorales? Sí, muchas gracias. Creo que es partir, ¿no? El saber que existe un contexto de violencia que cada vez se va profundizando más. Desde artículo 19 que hemos venido documentando año con año y como organización coordinadora de la red Rompe el Miedo, hablamos que cerramos el 2022 como uno de los años más letales y más violentos para la prensa, con 969 agresiones. Desde el 2007 no se había registrado este número de agresiones en el tiempo que la organización lleva documentando, y tan solo en el primer semestre han sido 242 agresiones. Estamos viendo que también el número de asesinatos, la violencia letal contra la prensa cada vez va en aumento.
y en vías de un proceso electoral que implica muchísima contienda política y con varios poderes fácticos que están inmiscuidos también, es poder empezar a dimensionar la magnitud desde un enfoque de macrocriminalidad también, para poder conocer la amplitud del alcance que puede existir en el daño a periodistas y que también desde luego influye a toda la sociedad de poder tener la información, porque todas estas agresiones mandan un mensaje, mandan el mensaje de silenciar el que se genere la autocensura y con esto una brecha de información para poder tomar decisiones informadas hacia la sociedad. Entonces hemos documentado desde el 2013 con la red Rompe el Miedo en distintos momentos agresiones a periodistas en contexto de protestas y en contexto electoral. En el 2015 y en el 2018 en Sinaloa se han identificado una profundización de agresiones. En las pasadas elecciones seccionales, previo a la jornada electoral, el estado de Sinaloa se colocó en el 5º lugar con estados con mayor número de agresiones. Durante la jornada electoral, el estado de Sinaloa estuvo en el 7º lugar. Estamos viendo entonces que esta tendencia va a continuar también. El estado de Sinaloa va a continuar, gracias también a Iniciativa Sinaloa, que ha formado parte de la red Rompe el Miedo y que también se situó un centro de monitoreo, se han ido documentando, pero vemos muy preocupante todo este escenario, uno, porque es como cada vez se va agudizando esta violencia. 2, el Estado sigue siendo el principal agresor contra periodistas. Y en este escenario también los aspirantes que son a ser funcionarios públicos, es decir, integrantes de partidos políticos, han sido los principales agresores durante el contexto electoral, siendo el 41% más o menos, tanto en el 2015 como en el 2018. Otro riesgo también es que existe abuso también de las normas que existen, que de pronto se puede abusar de que existe ya la legislación de violencia política en razón de género, que si bien se debe capacitar y debe tener conciencia del uso del lenguaje y también de la información, hemos documentado que también existe abuso de esta tipología para censurar y que se puede realizar una crítica por la función pública que las candidatas tienen y no necesariamente está enfocada en su género. Entonces, sí, en algunas ocasiones se ha identificado este abuso y que los tribunales electorales han emitido algún tipo de sentencia para censurar, y esto en juego también va con el aumento de agresiones desde el ámbito digital y también el abuso de normas comunitarias de las plataformas digitales. Esto que también, bueno, se van generando perfiles falsos, se generan campañas de desprestigio y todo esto intentando desacreditar la labor periodística, censurar a quienes realizan alguna postura crítica para limitar el flujo de información, ¿no? Desde luego, para no tener a la sociedad informada cuando existe algún tema que no es agradable. Y también esta regulación que hemos tenido diálogo en distintos momentos con Meta, desde las plataformas, que ha habido cada vez más cerrazón, ¿no? Creemos que también va a ser algo que va a influir muchísimo, porque a través de eso se va a generar como otro espacio y se va abriendo cada vez el ámbito digital más amplio para la agresión hacia la prensa. Hasta el momento la dejaré. Gracias. Gracias. Pues muy bien, muy buenos días a todos, a todas. Un gusto, pero sobre todo un honor participar hoy con ustedes, con esta calidad de participantes, con el moderador. Un gusto y estar con ustedes, Iniciativa Sinaloa, que han hecho tanto y que aportan cada día a favor de la democracia, a favor de los derechos, de la libertad de expresión. Gracias por organizar este tipo de actividades. Desafortunadamente, las señales que se tienen rumbo al 2024 pues no son nada favorables. En el tema de paz pues no hay nada, y los actores políticos y organizaciones nos los están diciendo en todos lados.
En las elecciones 2024 habrá violencia política por razón de género, señaló recientemente la presidenta de LID Mujeres a nivel nacional, por el solo hecho de que será un proceso muy grande, donde, como ya lo decían, estarán en juego 20,000 cargos de elección popular. La firma Integralia, en su primer reporte de elecciones 2024, fechado en el mes de septiembre, destacó que por la elevada competencia que se observa, la elección presidencial de 2024 será de alto y muy alto riesgo por las violaciones a la ley, la violencia existente en el país y la injerencia del crimen organizado. Con alto riesgo advierte, en México, los periodistas y las periodistas deben recurrir a la autocensura, ya lo decían mis compañeros. Se sufre de desacreditación por las mismas autoridades, hay ataques físicos, cibernéticos, hostigamiento, intimidación, lo que limita la capacidad de los medios para investigar. Estamos ante un escenario muy desfavorable. La desacreditación y crítica que se hace desde las mañaneras, hay que decirlo públicamente a los reporteros, con el fin de presentarlos como parciales, partidistas y corruptos, no abona a un clima de paz y concordia indispensable en todo proceso electoral. Estamos pues ante un proceso de suma importancia para definir el rumbo de nuestro país, y los periodistas y las periodistas muchas veces se quedan en medio de intereses políticos, económicos o de grupos o del crimen organizado. Hay que decirlo también, la inesperada incursión de Xóchitl Gálvez, del gobernador Samuel García en la carrera presidencial, alteró los escenarios de la sucesión en México. Y haciendo un breve recorrido por la historia, tenemos que las elecciones del 2021 exhibieron un incremento de la violencia política y de la participación del crimen organizado en el proceso electoral. El Estado ha demostrado nula capacidad para garantizar la seguridad de los personajes políticos, de los candidatos, de periodistas o de líderes sociales amenazados y que no los detienen ni las escoltas. Es una realidad, la violencia se ha exacerbado con los periodistas y las periodistas en México. Cada 13 horas hay un ataque contra la prensa, según lo consigna artículo 19 y organizaciones que miden este tipo de situaciones. El 98% de estos crímenes, de los crímenes contra periodistas, se mantiene en la impunidad, lo que queda en evidencia que no hay una voluntad política para esclarecerlos. La prensa no puede ejercer su labor de manera segura en México y las estadísticas nos dan la razón. El nivel de impunidad es gigantesco. Y me preocupan otros aspectos, como el hecho pues de que hablemos y se esté hablando tanto de violencia o del riesgo en los procesos del 2024, porque eso también inhibe la participación electoral, que yo creo que es clave para un proceso como el que viene tan grande. Entonces ahorita al final, en conclusiones, a ver si podemos encontrar, sí advertir que hay un riesgo y ya lo hemos vivido, no sería la primera vez, de violencia contra políticos, contra periodistas, pero también cómo decirle a la gente que tiene que salir a votar, cómo no inhibir la participación, que sería muy bueno poder encontrar una conclusión en ese sentido. Gracias. Ante este escenario de violencia que se está advirtiendo y que ya hemos vivido en otros procesos electorales, por ejemplo en el 2021 la misma Red Rompe el Miedo documentó 55 agresiones contra periodistas. Ante todo este escenario adverso, ¿qué se podría hacer para minimizar los riesgos en el proceso electoral? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para garantizar la cobertura y garantizarle a la ciudadanía el derecho de estar bien informado, para que no exista este riesgo por la autocensura que en esta última ronda pues ustedes mismos mencionaron? Les recuerdo, tienen 4 minutos cada uno para poder contestar esta ronda. Comenzamos, Luis Fernando. ¿Qué se puede hacer desde la calle? Es la
organización de los periodistas de a pie. Ellos son los primeros, el primer frente que acude a cualquier violación a la norma electoral que ocurra. Pero esa organización es inexistente, no hay real. Ni siquiera las asociaciones de periodistas han podido lograrlo. Una de las características para no tener esa organización es parte del ego, que es natural en todos los reporteros. Entonces, en ocasiones ese ego nos impide hacer una alianza con otro reportero de un medio distinto. Habría que romper ese ego y llegar a un acuerdo entre las partes para reportear en grupo, o bien establecer una norma de autoprotección del reportero, no estoy hablando del medio, del reportero, en cuanto a la forma y términos para publicar. Es decir, crear una norma propia. Todos entendemos, los que escribimos, que lo más factible en estos casos de violencia electoral es narrar el hecho, pero narrarlo el hecho de manera simple, sin matices, sin adjetivar, sin meter cosecha. En ocasiones hacer eso es harto difícil. Los que manejamos español sabemos que escribir simple es mucho más difícil que cualquier cosa, porque hay que encontrar el verbo correcto, el sustantivo correcto, y escribir ortográficamente correcto, las normas sintácticas, pero principalmente las semánticas, saber qué significa cada cosa para poderlo establecer en cada hecho. Que el Estado nos va a proteger, no lo va a hacer, no lo ha hecho. No me ha tocado que lo haga desde las elecciones de Francisco Labastida Ochoa y las de Carlos Salinas de Gortari hasta las de Rubén Rocha Moya y Andrés Manuel López Obrador. Cuando uno va a un hecho electoral que hay de por medio violencia, el primero que llega es el reportero, y segundo otro reportero, y tercero otro reportero. La autoridad no llega a esos casos. Por tanto, no nos van a proteger y pasamos a ser víctimas en ese contexto, junto con los funcionarios electorales que estén en la casilla en donde se suscite. Exigirle al Estado que nos proteja es una falacia. No lo va a hacer, no lo ha hecho y no lo hará. Porque al hacerlo, él se coloca en una parte de vulnerabilidad ante las publicaciones que se podrían hacer. Para mí, lo más viable de hacer es acuerdos entre reporteros. En otras ocasiones, cuando se vino la fractura del cártel de Sinaloa entre los Beltrán Leiva con Joaquín Guzmán Loera, lo pudimos hacer en Los Mochis. Sí pudimos reportear en grupo, ponernos de acuerdo para evitar ese riesgo. En el contexto electoral no logramos hacer, no pudimos. Algunos porque tenían compromisos con el gobierno en turno, otros porque tenían acuerdos económicos con los candidatos, pero no logramos hacerlo. Y en ese punto quedamos todos vulnerables, todos. El que no, o el que buscaba cierta verticalidad en sus publicaciones, se enfrentó a la traición del propio compañero que lo delataba. Así es que tenemos que buscar esa forma de organizarnos para poder tener esa parte de cierta seguridad para la vida misma y poder publicar. Alguien me dice, escuché aquí que la violencia
se ha normalizado y tiende a normalizarse. Yo digo que no podemos permitir eso, no debemos permitir que se normalice. Hay que estar publique y publique estos hechos, estas relaciones entre los políticos, si son con poderes fácticos, hay que estarlos desenmascarando a cada momento hasta que la veracidad sea una costumbre, hasta que la verdad les tape el rostro a estos políticos y declinen de querer involucrarse en los destinos de toda una comunidad. Dirigir un gobierno con nexos con poderes fácticos debería de ser una vergüenza y debería de ser uno de los objetivos de toda prensa. Sería mi intervención. Yo no estoy seguro de tener una buena respuesta a la pregunta que formulaste como tal. En todo caso, creo que me gustaría hacer una reflexión sobre cuáles son las condiciones a partir de las cuales se podría imaginar una respuesta efectiva, digamos, por parte del gremio, de los periodistas, de los defensores, ¿no? Yo creo que estamos en una circunstancia que ameritaría quizás como volver la vista atrás y tomar conciencia del aprendizaje acumulado. Porque no es que hayamos tenido, digamos, como una etapa dorada a la cual volver, no ha habido tal cosa. Pero tengo la impresión de que en las últimas décadas sí hubo ciertos avances en materia de derechos humanos, en materia de mecanismos de protección, en materia de, digamos, condiciones para hacer periodismo de investigación con impacto, ¿no? Creo que, digamos, sin darnos mucho cuenta en ese momento, en algún punto entre el 2009 más o menos y el 2018 vivimos una suerte como de época inédita del periodismo de investigación en México. Y hubo una serie como de condiciones que se conjugaron para permitir eso. Y creo que es interesante reflexionar sobre esas condiciones, porque ya esa constelación, digamos, de causas ya se desacomodó. Esa etapa definitivamente terminó, no digo que no pueda volver a suceder, pero creo que hay un aprendizaje ahí que tener. Y una de esas, digamos, esas condiciones me refiero, por ejemplo, al hecho de que había, digamos, pluralidad política, había competencia, había gobierno dividido. Y digamos, los estudiosos de los sistemas políticos dicen que cuando eso pasa, hay como más margen y más espacio, no nada más para la participación ciudadana, sino también para las acciones exitosas por parte de la sociedad civil. Digamos que cuando hay competencia y hay pluralidad, hay mucha más capacidad de incidencia. No quiere decir que no haya problemas, por supuesto que los hay. La violencia contra periodistas, digamos, ha sido una constante, con gobierno dividido o con gobierno unificación de los propios periodistas, ¿no? que ha vivido una revolución en los últimos 20 años en México. Antes, cuando uno veía a los jurados o a los participantes o a los premiados en cualquier, digamos, certamen de periodismo internacional, México prácticamente no figuraba. Y en los últimos 15 años eso ha cambiado rotundamente, ¿no? Siempre se ve a medios, siempre se ve a reporteras, reporteros, periodistas mexicanos ganando premios, siendo jurados, ¿no? Eso cambió en los últimos 15 años, ¿no? Había condiciones para hacer ese periodismo, y para que los periodistas realmente pudieran, digamos, adquirir las habilidades, los conocimientos, al margen de un hecho que se mantuvo, que es la precariedad del trabajo periodístico. Eso no cambió, ¿no? Y mucha de esta, digamos, de esta revolución periodística que ocurrió más, digamos, por iniciativa individual de los propios periodistas o de algunas comunidades de periodistas, que porque realmente hubiera un cambio muy importante en los medios, por ejemplo, ¿no? O en las condiciones de trabajo de los periodistas. Pero yo creo que para poder tener incidencia en ese sentido, para poder tratar de darle de alguna manera la vuelta a un escenario tan adverso, es muy importante, digamos, darnos cuenta del entorno político. Y más en una temporada electoral,
donde con todos, digamos, los asegúnes y las dificultades, es un momento, digamos, de recambio político, ¿no? Y sí creo que en esto incluso hay que ir más allá de cuál es el partido que, o sea, este no es un tema de qué partido gana o qué partido pierde, es un tema como de valorar el hecho de que cuando los partidos no tienen un solo partido o una sola coalición tanto poder, se ven obligados a negociar. Y cuando tienen que negociar, significa que se abren los espacios para la incidencia. No porque sean buenas personas, ni siquiera porque tengan necesariamente la voluntad política, sino porque tienen la necesidad de negociar, de escuchar, de construir, digamos, por la vía del desempeño, las coaliciones que no le entregó el electorado, los votantes por la vía electoral, ¿no? Y creo que cuando tenemos condiciones de pluralidad, de competencia, de distribución del poder, estamos en un entorno más propicio para la incidencia que cuando tenemos condiciones de concentración, de cartelización de las fuerzas políticas o incluso de construcción de hegemonía. Noemí, la misma pregunta, ¿cómo podemos, o si se puede, minimizar esos riesgos para el proceso electoral de 2024 sin que afecte a la cobertura periodística y al derecho que tiene la ciudadanía de mantenerse informados sobre el acontecer político? Claro, la respuesta también va en sentido desde el papel que asume Artículo 19 como coordinadora de la red Rompe el Miedo, y es siempre apostarle a la consolidación y al reforzamiento de las redes de periodistas. Creo que eso es lo principal para generar un soporte. Existen nodos de periodistas y cada vez vamos acercándonos a territorios para poder consolidarlos, ampliarlos, para poder documentar lo que está aconteciendo. A partir del mes de marzo se va a activar la red Rompe el Miedo para empezar a documentar las agresiones que se dan a periodistas en este contexto en razón de las elecciones, y justo es también para realizar acciones de prevención, para poder fortalecer un tema muy importante. Sabemos que no existen voluntades, que no van a existir, y se trata también de exigirlas, ¿no? De empezar a buscar este diálogo, exigirle a las autoridades que son las responsables de la protección, exigir que actúen, pero también hay otro papel, ¿no? El poder empezar a capacitar, empezar a trabajar el tema de seguridad integral en todos los aspectos, físico, digital, psicosocial y jurídico, para poder tener cubiertos todos los francos desde donde podría llegar cualquier tipo de agresión. Y a partir de ahí también poder mantener esta comunicación continua con los enlaces locales, estatales, desde la red Rompe el Miedo, para poder justo verificar y visibilizar todas estas agresiones, y también llamar a la población, porque siempre se intenta inhibir también el ejercicio del voto. Entonces, hacer verificaciones de información para poder llamar a la ciudadanía que ejerza libremente su voto. Y también esta parte de la activación es darle un respaldo a las y los periodistas y realizar acciones conjuntas para visibilizar las agresiones y hacer un mapeo de cómo está aconteciendo esta jornada. Previamente, durante la jornada, que esa se activa, o sea, en toda la República, y posterior a ella. Creo que es un trabajo colectivo que solamente de esta forma se va a poder ayudar entre sí, tanto periodistas, defensores de derechos humanos, para poder realizar diligentemente la cobertura previa, durante y posterior. Gracias. Gracias. Cuando los periodistas hablamos de que ni un periodista más debe ser asesinado o debe de ocurrir un hecho tan lamentable como esto, es porque consideramos que los hechos pasados nos debieron de dar lecciones para la protección o la autoprotección. Pero resulta que esto se vuelve en solo una buena intención, un buen deseo. Los hechos de violencia contra nuestro gremio nos han sorprendido y sacudido una y otra vez. Las circunstancias son múltiples, que por escribir de la nota roja, por temas de narcotráfico, por temas políticos, por hacer investigaciones o por situaciones incluso hasta de su vida personal.
Las y los periodistas estamos expuestos a sufrir agresiones que muchas veces lo que buscan pues es impedir que salga a la luz un trabajo, ¿no? Estamos conscientes que no existen fórmulas mágicas para evitar las agresiones contra la prensa. Sin embargo, entre más y mejor estemos preparados, podremos minimizar los riesgos a los que hoy nos enfrentamos. Si callan a las y los periodistas, la sociedad pierde la posibilidad de ejercer sus derechos. Y claro que la violencia afecta e inhibe la práctica de un periodismo de investigación. Nadie debe de morir por hacer su trabajo, que es el de dar a conocer lo que ocurre en la calle, en las instituciones públicas. La violencia ha afectado la calidad periodística, hay que reconocerlo, porque pues se privilegia el sobrevivir. Los periodistas somos seres humanos. Es grave el escenario que se vive en el periodismo en México. Alta impunidad, falta de seguridad social, bajos y malos salarios, inestabilidad laboral. El periodismo y los periodistas fuimos un sector muy lastimado en la pandemia. Las empresas periodísticas sufrieron pérdidas y otras pues hicieron negocio, pero pues bajaron el nivel de contratación o los pagos a los compañeros, ¿no? Y otra realidad, la sociedad quiere estar informada, luego nos critica si algo no publicamos o se nos fue la nota, pero no siempre está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Y no lo digo en el tema económico, sino lo digo incluso a veces cuando hemos tenido casos de compañeros que han sido asesinados y convocamos a la sociedad a que se manifieste y se involucre en una lucha, o las defensoras de derechos humanos o las buscadoras, y la sociedad es apática, ¿no? El otro día autoridades del Instituto Estatal Electoral nos revelaban que la votación en la población rural es mucho más alta que en las ciudades, y dice uno, ¿cómo es posible si pensarías que en la ciudad la gente puede estar más informada, que tiene acceso a todos los medios de comunicación? Pues no, resulta que las comunidades rurales representan un porcentaje mayor de participación en las elecciones, pues porque a lo mejor se conocen entre ellos, hay un mayor compromiso, ¿no? Se sabe quién no vota muy fácilmente, pero sí llama la atención, ¿no? Definitivamente la violencia ha cambiado la forma en la que trabajan los periodistas, y yo creo que es muy importante lo que comentaba el compañero, por la importancia de publicar y publicar, de no bajar los brazos ni la pluma, ¿no? Y en ese sentido también pues de construir redes de protección. Hoy en Sinaloa pues tenemos la posibilidad con un instituto que recién nació de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Yo creo que no debemos de perder la fe y de seguir apostando porque este tipo de instituciones, incluso las mismas comisiones de derechos humanos, funcionen y colaboren y contribuyan a un mayor ambiente de paz, ¿no? El trabajar en redes, como nos comentabas también, la importancia de capacitarnos sobre autoprotección, sobre mecanismos, protocolos. Yo creo que no debemos de echarlo en saco roto y apostar una y otra vez y todas las veces que sean necesarias para que nuestro gremio esté mejor preparado y pueda salir adelante en este tipo de situaciones. Sería mi comentario, gracias. Muchas gracias a los cuatro por esta participación, y es el momento de abrir los micrófonos al público presente para que ustedes también tengan la posibilidad de preguntar. Les recuerdo que los cuatro están disponibles, únicamente hay que, si es una pregunta dirigida, hacerla hacia uno de nuestros panelistas o de manera general, como ustedes gusten, nada más que sea lo más breve y concreta que se pueda, ¿no? Igual a nuestros panelistas para tratar de contestar de una manera breve. Entonces, si hay preguntas, los invitamos. Adelante. Buenos días, pues felicitar a las y los ponentes por sus aportaciones. Para nosotros es importante conocer a qué nos enfrentamos en estas próximas elecciones que bien lo comentaban, pues va a ser de gran magnitud por el tipo de cambios que vienen gubernamentales. Aquí nuestra duda es, en Sinaloa, como ya muchos sabemos, pues se creó el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, este instituto se crea
posterior a la pasada elección, ¿no? Entonces, esta será la primera elección que tenemos pues a un instituto operando. Quisiera saber desde sus perspectivas, o sea, cualquiera libremente, ahorita que estamos a tiempo, ¿en qué debería concentrarse el instituto para evitar que las agresiones o el escenario que ocurrió en las pasadas elecciones se repitieran, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál debería ser el involucramiento de este instituto y también de la sociedad para evitar que este escenario se replique, ¿no? Nuevamente? No sé si alguno de ustedes desee intervenir. Mira, el instituto como tal para proteger a periodistas no funciona. Hasta ahorita no hay un sistema que, digamos, ha permeado entre la mayoría de los reporteros. No existe. Esto es porque la mecánica interna del instituto está burocratizada y muy administrativa. En el caso de los periodistas de a pie, en ocasiones no hay tiempo para la burocracia y ni tampoco para hacer un trámite administrativo. Tienes que tener tu modelo de autoprotección al instante. Otra cosa no funciona. Cuando hay un ataque por el medio que sea, en minutos camina eso. Y la autoridad actúa en horas. Hay un desfase en estas acciones y reacciones. ¿Qué debemos hacer? Al menos en los grupos que yo he estado y he defendido a algunos compañeros, hacemos un modelo individual. Tenemos una red individual de cada uno y cada uno es distinta y ninguno tiene facultad ni permiso de comentarlo con nadie excepto con su propia red. Lo que lo hace ser eficiente es esa secrecía, desligarte del Estado como tal, tener tus propios mecanismos, tener tu propia gente que te va a respaldar para ese momento crítico. Yo no sé si aquí lo tengan o estén en esa tránsito a realizarlo, o si se los permitan las empresas, porque ese es otro temor que tienen los reporteros, que si la empresa o el jefe de información, el jefe de redacción se entera que yo estoy platicando con la competencia y que tengo un acuerdo para que él me ayude a protegerme, tiene una sanción laboral. Eso es otro tema que los reporteros no lo dicen, pero los que ya tenemos tiempo en esto sabemos qué sucede y ese es un problema. Y no nos queda otra cosa a nosotros más que publicar las cosas, los hechos que están sucediendo. No podemos hacerlo distinto, no podemos tener miedo, porque si tenemos miedo, la sociedad pierde y ganan los malos. Al final de este periodo, nosotros también continuaremos siendo rehenes de estos poderes fácticos y no podremos desarrollar ninguna actividad, la que quieran hacer, familiar, laboral o de vida cotidiana. Quedaremos en medio y rehenes de ellos. ¿Alguien más que guste dar respuesta a esta pregunta? Sí. Gracias. Justo también es no quitarle el dedo a las instituciones obligadas. Creo que sabemos bien que no responden, pero el no acudir a ellas es también no exigirle al Estado su responsabilidad de garantizar la protección. Entonces, en ocasiones hay ejercicios en que se ha activado la red Rompe el Medio y se han hecho mesas de diálogo previas para la jornada y
tener personas monitores, desde, en este caso a lo mejor el instituto, con algún teléfono de respuesta inmediata, de reacción inmediata, para poder realizar alguna acción de urgencia en caso de que se presente algún tipo de riesgo. Yo también abonar nada más en ese mismo sentido. Definitivamente, pues pudiéramos decir, por la opinión del compañero muy respetable, pues que a lo mejor el instituto no está dando los frutos en el momento, en lo inmediato, pero estoy de acuerdo contigo cuando dices que no hay que soltarlas, pues que no hay que exigirles. Ya es un logro, es un hecho que el instituto está precisamente con esa intención nació de que funcione, de que nos pueda dar un cierto respaldo, una cierta orientación, una guía incluso. Yo creo que no hay que soltarlos y hay que demandar que pues, nos ayuden a capacitarnos más, a que haya una relación y vinculación más estrecha con los periodistas del norte, del centro y del sur, y apostar a que las cosas funcionen, así como el periodista busca pues que sus noticias sean conocidas y que se está publicando la verdad. Yo creo que también tenemos que de alguna manera incentivar para que este tipo de instituciones, que además nacieron a iniciativa de ciudadanos y de periodistas, pues funcionen y logren su objetivo. ¿Alguna otra pregunta de parte de...? Adelante. Sí, escuchándolos me quedo con una duda y una pregunta. ¿Cómo se explica la persistente precariedad laboral y profesional de los periodistas? Tan duradera y tan persistente a pesar de todas las redes de protección que se han configurado, y parece ser que ninguna se ha planteado el problema de resolver o de crear mecanismos para resolver la precariedad laboral y de seguridad social de los periodistas. O sea que tiene decenas de años y no ha cambiado aparentemente. Y segundo, ¿cómo explicarnos y entender lo que hemos escuchado? Se lo escuché en varias pláticas a Javier Valdés, de uno, de que a veces se sentía solo, y dos, que la propia traición estaba, ¿no?, ahí mismo, en el gremio, en las redacciones. Escucho aquí al compañero del norte, Cayetano, Nájera, y habla de que no se puede confiar porque los propios compañeros te denuncian ante el crimen o ante la autoridad represora. O sea, y luego se habla de falta de solidaridad del gremio y se habla, etcétera. ¿Qué nos habla de la condición moral prevaleciente entre el gremio de los periodistas? ¿O no hay ahí algún problema sobre el cual hay que deliberar y pensar? Y tercero, un poco la circunstancia en que nos encontramos ahora y lo que ha ocurrido en los años previos, y no veo referencias en sus análisis y en los de otros a, de alguna manera, el proceso de ascenso de una lucha sorda, por muchos no visible, del pueblo de México por dotarse de circunstancias distintas a las que venía padeciendo en los últimos decenios, y que irrumpieron en el 2018 con un tsunami electoral que expresaba claramente determinado tipo de aspiraciones y reflejaba también demandas y luchas de mucho tiempo de la gente, que se han o no cristalizado, han o no fructificado, pero como que ha desubicado a mucha gente que no nos hemos podido ubicar en la nueva circunstancia para mantener, las banderas en alto bajo nuevas condiciones y nuevas formas, en donde tiene que aprovecharse hasta donde se pueda la institucionalidad lograda en algunos ámbitos, los organismos creados producto de esas luchas, y que en el camino incluso muchos de ellos se han burocratizado o se han convertido en espacios para burocracias doradas. Lo digo por las comisiones de distinto tipo, ¿no?, derechos humanos y esto y el organismo de esto y aquello y lo otro, que dejan mucho que desear en cuanto a las responsabilidades
que los ciudadanos esperábamos asumieran, ¿no?, en descargo de la labor de muchos ciudadanos voluntarios. Entonces, porque hasta comisiones de búsqueda hay, pero como que no logramos que esa institucionalidad sea eficaz en la atención de esas demandas. Ciertamente hemos tenido algunos representantes de esos organismos que han dicho que están ahí porque pagan bien. Lo recordarán, hay testimonio en la prensa de alguien que, presidiendo una muy importante comisión, dijo: si no me pagaran tanto, yo no estuviera aquí. Como cualquiera. Sí. Bueno, fueron varias preguntas, si les parece las podemos igual dividir. Carlos me había pedido la voz para comenzar la... Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre la persistencia de la precariedad, a mí me parece que ahí hay un factor importante, que es, en realidad, México no tiene una larga ni una fuerte tradición periodística en democracia. Siempre los adjetivos que solemos asociar a la labor o al trabajo periodístico, bueno, las palabras más que los adjetivos, son resistencia, supervivencia, resiliencia, ¿no? Y de lo que nos habla es de un contexto siempre muy adverso, ¿no? Y yo creo que se formó un periodismo, digamos, en el régimen posrevolucionario, incluso en el régimen de la transición, y yo creo que sí había señales de cierto cambio, de cierta mejoría en cuanto a estándares, en cuanto a prácticas, pero es muy poco tiempo. Decía el ex primer ministro británico Gordon Brown, cuando le preguntaban cómo le hizo Gran Bretaña para consolidar pues esa cosa por la que todo el mundo los admira, que es su rule of law, ¿no?, el Estado de Derecho. Y la respuesta de Gordon Brown decía: sí, el Estado de Derecho. Los primeros 500 años son los más difíciles. Yo creo que en ese sentido toma mucho tiempo forjar una tradición de periodismo fuerte y sobre todo también de periodismo socialmente legitimado. O sea, creo que lamentablemente pasamos de un periodismo muy estigmatizado por su relación con la publicidad oficial, muy criticado, visto como prensa vendida, ¿no?, chayotera, toda esa colección, digamos, todo ese vocabulario que usábamos para expresar, digamos, la falta de confianza de pronto en la prensa. Algunos ejercicios periodísticos interesantes, tanto a nivel federal como a nivel local, que empezaban de alguna manera como a cambiar las cosas. Y de pronto ese tsunami del 2018 que usted mencionaba, logró una cosa impresionante, que fue voltear ese desprestigio, que era un desprestigio de la prensa oficialista o de la prensa, digamos, dependiente de la publicidad oficial, y volcar ese desprestigio en contra de los medios críticos al gobierno y en contra de los medios independientes. Y ahora, digamos, basta con ver una mañanera, se le llama prensa chayotera, no a la prensa que elogia o que depende del dinero del gobierno, sino a la prensa independiente que lo critica. Para mí esa es una señal muy fuerte, inequívoca, digamos, de retroceso o de deterioro, digamos, en la posibilidad de tener un periodismo fuerte, socialmente legitimado. Y creo que la precariedad en parte tiene que ver con eso. Desde luego que hay un componente gremial, ¿no?, que ya se mencionó aquí, de organización, digamos, de los reporteros, periodistas como trabajadores, ¿no? Y hay una responsabilidad, desde luego, también de la empresa mediática. Pero para mí es muy importante el tema de la legitimidad social, relegitimar socialmente al periodismo, su labor. El hecho, por ejemplo, de que parezca cuando hay un atentado, un asesinato de periodistas, como que ya, como decía, pues sí, lo tenemos tan lamentablemente normalizado que ya es como parte del paisaje, ¿no? Y de pronto en las protestas o en las marchas que se hacen, pues son los propios periodistas los que están marchando. Ya es como lo mismo ir a una fiesta de periodistas que a una protesta, porque siempre son los mismos, ¿no? Y de pronto uno se pregunta por qué esto no suscita indignación, por qué la causa, digamos, de luchar por un periodismo fuerte, un periodismo crítico, exigente, independiente, parece ser solamente cosa de periodistas. ¿Dónde está aquí, digamos, la sociedad, ¿no? Y en la medida en que no haya esa legitimación social, creo que va a ser muy difícil empezar a darle la vuelta al tema de la precariedad laboral que padecen
las y los periodistas. Sí, Lidia. Yo nada más sí quisiera, porque me dolió cuando mencionaba maestro David el hecho de que entre periodistas se traicionaban o que no había una confiabilidad, como diciendo que los periodistas son menos buenos seres humanos. Yo lo diría al contrario, finalmente todos somos seres humanos en todas las profesiones y en todas las actividades, y hay grandes grupos, grandes gremios que se autoprotegen. En nuestra Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio luchamos por que haya unidad, por que haya libertad, pero que haya también mucha empatía y mucha hermandad. A veces lo logramos, a veces no, pero como todo ser humano, pues tenemos de todo, ¿no? En la venida del Señor. Y sí no aceptaría que pensara que los periodistas somos traicioneros o no podemos ser hermanos, ahí sí no lo permitiría, yo me duele, porque además hay grandes historias detrás del periodismo sinaloense, de hermandad, de acompañamiento, de redes, de momentos. Yo creo que no es una condición del periodista como tal. Ese sería mi comentario. Luis Fernando. Yo le voy a contar una historia. Le voy a contar una historia. En el norte de Sinaloa, en los 80s, nosotros formamos la Asociación de Periodistas Aarón Flores Heredia, en honor de un periodista asesinado en Los Mochis. En esa asociación, fue la primera en Los Mochis, llegamos a reunirnos más de 300 reporteros. Éramos un mundo. Y Alejandro fue el que nos tomó protesta, el primer presidente. No aceptábamos políticos, ninguno, puros periodistas. Es así que Alejandro fue a tomar la protesta a la primera mesa directiva como periodista. Como éramos muchos y estábamos muy unidos, los sueldos precarios, yo comencé ganando 15 pesos. En cuestión de 5 años llegamos a triplicar los sueldos, a tener seguros de vida, gastos ordinarios de trabajo cotidiano, combustible, lubricantes, llantas, lo que pasara, uniformes. Pero éramos un grupo muy compacto. Cuando las empresas se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo y que no podían sus jefes de información ni sus jefes de redacción penetrar esa base sólida de reporteros, comenzaron a dividirnos, a fracturarnos. Después de nosotros, ahorita hay 5 asociaciones más, que todas fueron fracturas de nosotros. Pero ese fue el método que nosotros conseguimos para que las empresas nos pagaran sueldos dignos. Después de este proceso de fractura, llegaron los ingenieros a los medios de comunicación grandes, masivos, y comenzaron a hacer sus sistemas de cómo debería de trabajar el reportero. Ahí el sueldo se desplomó. Yo hace 10 años trabajaba en el periódico que fue de mayor circulación en el estado, y el sueldo que hace 10 años que tenía yo, ahorita no lo ganan ellos. Un reportero no lo gana. Les salgo todavía como 25% arriba de hace 10 años. Sí, todo este mecanismo, ¿por qué pasó? ¿Por qué ellos no se defienden? Debería de preguntárselas a ellos. Pero eso fue lo que nosotros hicimos en ese entonces para evitarnos la precariedad. Y en ese entonces éramos solidarios. Nos tocaban a uno y salíamos 300 changos a la calle y exigirle al gobierno. Hoy tocan a uno y ni siquiera su propia familia sale. ¿Por qué? Habría que preguntarles a ellos, y pues habría que preguntarles por qué esa falta
de solidaridad, incluso con su propio compañero de redacción. A nosotros todavía estamos muy chiquitos ya en la Asociación de Periodistas Salón Flores Heredia, pero todavía mantenemos eso. Si nos tocan a uno, vamos todos. Vamos todos. Si el medio no nos publica, no publicamos nada. Retiramos las notas de ese día. Así de simple. Estamos para defendernos tanto de la empresa como de los poderes fácticos, incluso del propio gobierno. Les agradecería por cuestiones de tiempo, igual si tienes ya el micrófono, poder dar una conclusión muy breve, unos 2 minutos, a manera de reflexión sobre... Sí, seguimos personas anotadas, en mi opinión. Bueno, yo me tardo un minuto, me gustaría compartirles mi opinión, si me escuchan ahí, de ahora. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos por su tiempo, por estar aquí. Me gustaría compartir mi opinión, solamente no es una pregunta, sino es como una reflexión con relación al oficio. Estoy de acuerdo en que la normalización de las agresiones a los periodistas es eso. Hay un maestro de aquí de Sinaloa que dice que la normalización se logra con la aceptación y con la aceptación viene la indiferencia. Es por eso que justo lo vemos como parte de nuestra normalidad y evidentemente no tiene que pasar así. Me gusta el panel porque hay brechas generacionales. Hay prácticas que se hicieron en el pasado que no podemos seguir haciéndolas. Hay prácticas que nos toca a nosotros ser una generación bisagra. Nos tocó pasar de lo viejo y estamos enfrentando lo nuevo. Nuevas narrativas, nuevas formas de contar las cosas, nuevas formas de cobrar, nuevas formas de trabajar y nuevas formas de tener 3 o 4 trabajos y no solamente uno. ¿A quién le conviene que estemos en precariedad? Esa es la gran pregunta y nosotros la sabemos, ¿no? Entonces también nos toca construir mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de salario. El siguiente punto es que hemos ganado tanto en la historia del periodismo porque todo esto que comentan nos ha acompañado en la historia de nuestro oficio, de nuestra profesión. Hemos ganado tanto que no podemos perderlo. Y el hecho de que nosotros mismos hagamos mecanismos de defensa, mecanismos de protección me parece muy bueno. Pero también debemos dejarle al Estado y a las autoridades y a los institutos lo que les toca porque no podemos validar la omisión. Estoy de acuerdo con la compañera que comentó justo eso, que asumimos nosotros una responsabilidad que le toca también a ellos. No que no nos toca, pero también le toca a ellos. Apropiarnos de los institutos. Es cierto, no funcionan. El de Sinaloa es relativamente nuevo. Pero ¿qué hacemos nosotros por apropiarnos, por hacerlos parte de nosotros, por acercarnos, por mejorar, por construir alianzas de calidad? ¿Qué hacemos nosotros como periodistas para que eso suceda? ¿No? Y finalizo con el punto de Carlos Bravo, regidor, que perfectamente lo comenta. El periodismo debe ser validado por la sociedad. Cuando la sociedad reconozca nuestro trabajo y nuestro oficio y nuestro riesgo, entonces podrá abrazar al oficio y al periodista. Y entonces cuando uno resulte agredido o fallecido, sabrá entonces lo que ha perdido. Muchísimas gracias. Bueno, igual había otras personas interesadas en participar. Si quieren, los escuchamos por respeto y las integramos como parte de sus conclusiones. Si están de acuerdo. Sí, bueno, en relación a lo que comentaba el periodista Luis Fernando, él comentaba el descrédito que hay, ¿no? Hasta cierto punto que hay sobre las instituciones públicas. Es completamente normal y válido ese descrédito que hay, porque pues, el Estado mexicano ha quedado de ver de muchas maneras a la sociedad civil, ¿no? En diferentes aspectos. Solamente, pues sí, siempre ha estado arraigado lo que es la burocracia, que todo sea lento, que no se atienda de manera oportuna, que sea ineficiente. Hay muchas maneras, hay mucho sufrimiento por parte de la sociedad en ese sentido, y tanto a las víctimas, y en muchos aspectos. Lo que sí quiero comentar es que desde el instituto, cuando se han presentado los casos, que pues, yo soy el coordinador de medidas, yo les he atendido directamente a cada una de las personas. A pesar de que la ley nos marca un procedimiento de horas, dependiendo de la gravedad del caso, se atienden de manera inmediata. Sí, se atiende en cuestión de minutos. Si es una situación de alto riesgo, de manera inmediata se pone en contacto con lo que es el secretario de Seguridad Pública
para brindarle las medidas de protección a las personas. Yo entiendo esa parte porque pues, es difícil, ¿verdad?, crear la institución y más cuando se es nuevo. Pero crean que desde el instituto tienen las puertas abiertas. Cualquier cosa o situación que tengan, acudan con nosotros y nosotros vamos a hacer todo lo posible por garantizar su seguridad como personas, como periodistas o defensores. Sí, de manera ágil y sencilla. Siempre se atiende de la manera más oportuna y más rápida. No es nada burocrático, se puede hacer por videollamada, es algo muy rápido, no implica burocracia ni mucho menos. A pesar de que la ley contempla ciertas normas, ciertos procedimientos, lo hemos desarrollado para que se puedan atender las situaciones de riesgo de manera inmediata. Entonces, pues están las puertas abiertas ahí en el instituto. Acuden con nosotros. Viene la cuestión esta electoral. Ya hemos identificado ciertos fenómenos, como por ejemplo los problemas políticos que se han suscitado, han aumentado, han repuntado las agresiones. También la cuestión de violencia entre el crimen organizado. Todos estos eventos que han pasado han generado repuntes. Ahora estamos identificando este fenómeno que nos ha tocado vivir, como bien mencionan, que es la cuestión electoral. Pero de antemano les digo que si son periodistas, si van a cubrir o van a ser designados en su medio de comunicación para atender las jornadas electorales, acudan ante nosotros para brindarle un esquema de protección. No es necesario que haya una amenaza, sino que ya hay un antecedente previo de elecciones pasadas, pues donde se viven situaciones de riesgo. Entonces acudan con nosotros de manera anticipada antes de la jornada electoral y previo a todo lo que se vaya desenvolviendo en esta materia, pues para establecer esquemas de protección. Ya si de plano es muy grave la situación de riesgo, se puede inclusive poner alguna escolta, medidas de seguridad, cámaras para vehículos, diferentes esquemas de protección que tenemos y a los cuales pueden acceder de forma gratuita. O sea, estamos para atenderlos y servirles, pues. Entonces, sí quería mencionar eso. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos la última participación, si les parece, y vamos a las conclusiones. Aquí no es una pregunta como tal, es una pequeña reflexión. Yo no soy periodista, soy de la sociedad civil. Sin embargo, yo veo que el tema de la protección entre periodistas no es un tema de ser profesionales o de egoísmos, sino que aquí debería ser un tema de autoprotección, autopreservación de la vida misma, porque aquí está en juego la vida. No es nada más que te corran del trabajo o que te quiten una columna. Yo pienso que es la vida la que está en juego. Y coincido en que me parece que las próximas elecciones van a ser un parteaguas en cuanto a la violencia que se puede ejercer. Puede ser una violencia de Estado, puede estar disimulada como si fuera violencia de la misma sociedad, de grupos, pero van a ser grupos de choque de algunos partidos o de un partido en especial. ¿Qué van a hacer los periodistas ante eso? No se pueden ir de que yo soy de este grupo, yo soy de aquel. Ahorita deben de estar más fuertes que nunca, unidos en un solo frente, porque es la vida la que se juega. No hay ni más ni menos, que ese es el peligro. Es lo que yo pienso como parte de la sociedad civil. Ver la ética entre los mismos periodistas, que no se presten a las calumnias, a las difamaciones, que sean íntegros, porque el respeto se gana en sus columnas, en sus reflexiones, en sus análisis, porque los escuchamos. Y ustedes pueden moderar la opinión, pueden influir en los resultados. Lo único que pediría es ética y respeto, entre ustedes mismos sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a las conclusiones. Voy a recordar que sea nada más breve y si podemos integrar algunas de las
reflexiones que hicieron también las personas del público, se los agradecería. Luis Fernando, adelante. Yo le digo a los reporteros que están aquí, a los periodistas que están aquí, el respeto por uno mismo. Y ese respeto que tengas por ti mismo te hará publicar con verticalidad. Esa verticalidad te llevará a que tengas reconocimiento social. El reconocimiento social, el respaldo social, lo vas a perder con una sola oportunidad, que tu información sea sesgada. En ese momento lo perdiste, no importa la trayectoria. Así es que yo les sugiero y les pido que se tengan respeto, respétense a sí mismos, respeten su profesión, respeten ese talento que tienen, porque no cualquiera puede ser un reportero, no es para cualquiera, necesita tener principios sólidos y una formación que lo que yo siempre he visto se trae de nacimiento. He visto muchos reporteros, muchos egresados de ciencias de comunicación que tienen una vida útil como reporteros de 3 años, máximo 5 años, y después desaparecen. Hay otros individuos que han tenido 35, 40 años y jamás se han movido de sus principios, pero esas personas tienen respeto por sí mismas. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Bueno, mi conclusión sería muy breve. Yo creo que, como dice un libro viejo sobre periodismo en Estados Unidos, pero creo que aplica a todo el mundo, como al final de cuentas, el trabajo de los y las periodistas es fundamentalmente ser custodios de la integridad pública. Y en esa medida, la labor periodística, en la labor periodística, la ética forma parte de la técnica. Y no puede ser de otra manera. Creo que a veces es muy frustrante para muchos porque se puede querer hacer bien el trabajo y hacerlo bien, pero de pronto se siente que no hay como oídos que escuchen, o ojos que vean. Y sobre eso yo recuerdo, tuve la oportunidad de entrevistar a una politóloga italiana que escribió un libro muy bueno sobre populismo, que se llama Nadia Urbinati. Y al final de la entrevista hablábamos un poco como sobre qué difícil es para la prensa, para el periodismo, como encarar de pronto estos liderazgos como muy fuertes, muy agresivos, ¿no? Y ella, digamos, me respondió una cosa que tengo como muy grabada y que recordé ahorita escuchando algunos de sus comentarios, que decía: al final la labor de la prensa y del periodismo es como la labor de Pepe Grillo con Pinocho. Decía. O sea, Pinocho no cesa en su afán estarle diciendo constantemente a Pinocho, ¿no? Esto sí, esto no, cuidado, alerta, detente, piensa, ¿no? O sea, de ejercer como la voz de la conciencia, ¿no? Y para Pepe Grillo, esa labor es independiente de si Pinocho le hace caso o no. Es una labor que hay que hacer, digamos, por convicción, ¿no? Como se dice de pronto también, el periodismo es decirle a la gente lo que la gente no quiere oír por su propio bien, ¿no? Si lo quiere o no lo quiere oír es una cosa, pero eso no debería determinar como el compromiso o la convicción con la que hay que seguirlo haciendo y con lo que hay que seguir diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Noemi, tu conclusión. Sí, mi conclusión sería en 2 sentidos. Uno, que como periodistas se mantenga la exigencia al que le corresponde al Estado de generar e implementar políticas públicas integrales para proteger y garantizar el libre ejercicio periodístico, que también a la par impacta el derecho de la sociedad a estar informada, a mantener una narrativa justo de reconocimiento del carácter social que tiene la labor periodística para atender las sociedades democráticas, y por otro lado, a formar frentes comunes y también construir redes de apoyo, justo como
como les comentaba, la red Rompe el Miedo, quienes tengan interés, tanto de manera como periodistas, de manera independiente, como asociaciones, algunas organizaciones que van a estar también a lo mejor documentando el proceso electoral, que se acerquen tanto a Artículo 19 como coordinadora de la red Rompe el Miedo o a Iniciativa Sinaloa, que forma parte también de la red Rompe el Miedo, para que puedan acercarse a esta información, tener más datos, porque hemos estado semana con semana difundiendo un noticiero con el cual vamos aportando insumos para poder garantizar y fortalecer la protección durante estos comicios electorales. Y muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por darse este espacio y también permitirnos llegar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Lidia. Gracias, sí. Yo ya siento que ya hablé mucho, solo quisiera agradecer, agradecer también a los participantes, a las participantes, porque sus reflexiones nos ayudan, nos llenan también de datos, de información, nos permiten tener el termómetro de lo que ustedes opinan del gremio, de cómo nos ven, y pues yo creo que vienen tiempos no fáciles, pero ha habido muchos parecidos, a lo mejor no tan grave como el que parece venir, pero yo creo que tenemos que hacer un doble esfuerzo por, lógicamente, cuidarnos, seguir haciendo el trabajo del periodista, pero también alentar a la ciudadanía. Para mí es muy importante que la ciudadanía no pierda el interés, no tenga miedo y salga y vote y participe y tengamos más sociedad civil como ustedes, que sabemos que son mujeres activas, mujeres que defienden, que están en diferentes causas, hombres también, que hacen lo propio, y en ese sentido pues sería mi agradecimiento, mi reconocimiento y por supuesto a Iniciativa Sinaloa y todo su equipo. Gracias. Muchas gracias. Nada más, pues resulta lamentable, ¿no?, que se anticipe a través de este diálogo que pueda ser una elección demasiado violenta y de que no permitamos, como se mencionaba, de que normalicemos este tipo de violencia, cualquiera que sea. Son las elecciones más grandes, lo hemos dicho, se ha reiterado, pero debemos organizarnos nosotros como medio a través de los institutos ya creados, de las redes de apoyo como Artículo 19, como otras que existen, y algo que queda claro, y aquí se dijo en repetidas ocasiones, es cómo lograrlo, cómo evitar ese tipo de riesgo, la profesionalización. Y este diálogo es precisamente para ello, para profesionalizar a las personas que les van a participar cubriendo la jornada electoral, para que se aminoren los riesgos, para que no suframos hechos violentos y para que podamos tener una elección limpia. Y si llegase a haber algún caso, que se pueda sancionar de inmediato. Recordarles a las personas que estuvieron aquí que esta transmisión quedará grabada en el portal de Iniciativa Sinaloa. Gracias a Iniciativa Sinaloa, a la red de periodistas y personas defensores de los derechos humanos y por supuesto a la Embajada de Noruega por haber hecho posible pues este diálogo para hablar de los riesgos del periodismo, y todavía hay un evento, recordarles. Agradecemos al periodista Jesús Bustamante y a las y los compañeros que nos compartieron sus experiencias y previsiones para el año electoral que se avecina y sus implicaciones en la labor que realizan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Sinaloa y en México. Les invitamos a que sigan en sus lugares para iniciar la última actividad de esta jornada. Está a cargo de Cibeli Cañedo, coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa, y es el monitoreo de protección a la